Hola, buenas tardes, Radio Escuchas. Hoy tenemos un invitado especial, el licenciado de Recursos Humanos de Gestión Empresarial. Le damos la bienvenida. El día de hoy nos hablará de un tema muy interesante de la administración y evaluación del desempeño. Con esto le damos la introducción. Adelante, licenciado. Hola querido público, buenas tardes y la radio por invitarme a estar en su espacio. Hoy vamos a hablar de un tema de la administración y evaluación de desempeño para las empresas, para que con ello se lleve una buena administración y procesos, teniendo así resultados. Como subtema tenemos conceptos básicos de la administración de desempeño. ¿Con eso qué queremos decir, querido escucha? Evaluación de desempeño significa calificar el desempeño actual o anterior de un trabajador en relación con sus estándares. También tenemos administración del desempeño. Con esto queremos decir que todo ese proceso integrado se conoce como administración del desempeño. Se trata del proceso mediante el cual las compañías se aseguran de que las fuerzas laborales trabajen para alcanzar las metas organizacionales. Incluye prácticas por las cuales el gerente define las metas y tareas del empleado, desarrolla habilidades y capacidades y así evalúa de manera continua su comportamiento dirigido a metas. Y después de esto, lo recompensa en una forma que se espera. Tendrá sentido en cuanto a las necesidades de la compañía y las aspiraciones profesionales del individuo. Con esto queremos hablar de la definición de las metas y los esfuerzos laborales del empleado. Con esto queremos decir que el eje de la administración del desempeño es la noción de que los esfuerzos del trabajador deberían estar dirigidos a metas. Por un lado, el gerente debe de evaluar al empleado con base en el desempeño de este con respecto al logro de los estándares específicos mediante los cuales espera que se le mida. Por otro lado, el gerente debería asegurarse de que las metas y los estándares de desempeño del trabajador tengan sentido en términos de las metas más amplias de la organización. De manera ideal, en que cualquier compañía hay una jerarquía de metas. Las metas de alta gerencia, digamos, duplicar las ventas, ese sería un ejemplo. Implican metas subordinadas para cada gerente y cada empleado, que aparecen hacia abajo en la cadena de mando. Ahora bien, al llegar hasta aquí vamos a hablar de la introducción a la evaluación del desempeño. Pero vamos a hacer una pregunta: ¿por qué se debe de evaluar el desempeño? Bueno, existen tres razones principales para evaluar el desempeño. Escuchen muy bien. De los subalternos. Primera, las evaluaciones brindan información relevante sobre la cual el supervisor puede tomar decisiones acerca de promociones e incrementos de salarios. Segunda, la evaluación permite a jefe y subalterno desarrollar un plan para corregir cualesquiera deficiencias que la evaluación llegue a descubrir, así como fortalezas, así como cuestiones que el trabajador hace de manera correcta. Finalmente, las evaluaciones sirven para un propósito útil en la planeación del profesional, al brindar las oportunidades de revisar los planes de carrera del empleado a la luz de sus fortalezas y debilidades exhibidas. Ahora, quiero hacer otra pregunta: ¿quién debería hacer la evaluación? Bueno, con esto las evaluaciones del supervisor inmediato todavía son parte medular de la mayoría de los procesos de evaluación. Conseguir la evaluación de un supervisor es relativamente directo y también tiene mucho sentido. El supervisor debería estar, y por lo general está, en la mejor posición para observar y evaluar el desempeño del personal, así como cargo. También es responsable del desempeño de sus trabajadores. La mayoría de las evaluaciones, del 92% en encuesta, las realiza el supervisor inmediato del empleado. Dichas evaluaciones, a su vez, las revisó el propio supervisor del supervisor en 74% de los casos en la misma encuesta. Ahora, con esto, sin embargo, aunque se usan con mucha frecuencia, las calificaciones por parte de los supervisores no son la panacea. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de apoyarse exclusivamente en ellas, no siempre es aconsejable. Por ejemplo, el supervisor de un trabajador quizá no entienda o aprecie de qué manera personas, clientes o colegas que dependen del empleado evalúan el desempeño de este. Más aún, es factible que un supervisor inmediato esté prejuiciado a favor o en contra del trabajador. Si es así, hay muchas opciones disponibles para que nos podamos dar cuenta. Bueno,
de que si un supervisor está evaluando correctamente, nos vamos a dar cuenta de que todo está haciendo un proceso bien, y de igual manera si hay represalia o hay algo que el supervisor está haciendo llamado prejuicio, también se puede detectar. Ahora bien, con todo esto, los métodos de evaluación básicos, bueno, por lo general el gerente realiza la evaluación usando uno o más de los métodos formales, bueno, que se describen en cada sección de lo que hemos estado repasando. Como ello tenemos el método de clasificación alterna. Bueno, aquí habla de clasificar a los trabajadores de mejor a peor en ciertas características. Es otra técnica de evaluación popular. En la siguiente tenemos el método de comparación por pares. Bueno, aquí habla con el método de comparación por pares. Cada subordinado a evaluar se compara con todos los demás subalternos en cada característica. Ahora hablemos del método incidente crítico. Bueno, aquí el incidente crítico habla de que implica llevar un registro de casos extraordinarios, positivos y negativos del comportamiento laboral de un empleado y revisarlo con este en momentos predeterminados. También vamos a hablar de las escalas clasificación basadas en el comportamiento. Aquí, en el comportamiento es una técnica de evaluación de que combina las ventajas tanto de la descripción de incidentes críticos como de las puntuaciones, al completar una escala cuantificada con ejemplos descriptivos específicos de desempeño aceptables y deficientes. Pero también vamos a hablar del otro tema, que es el método de administración por objetivos. ¿Cuáles son uno de los objetivos? Es que requiere que el gerente establezca metas medibles y específicas con cada trabajador y luego analice periódicamente el progreso hacia dichas metas. Y el otro sería vigilancia electrónica del desempeño. ¿En qué consiste? Bueno, en que los sistemas de vigilancia electrónica del desempeño usan una cierta tecnología de redes de cómputo para que así ellos le permitan administrar el acceso a las computadoras y los teléfonos de sus trabajadores. En esto, pues por lo tanto, permiten a los gerentes determinar en cualquier momento del día el ritmo al que trabajan sus empleados, su grado de precisión, su tiempo de acceso y salida, e incluso la cantidad de tiempo que dedican las pausas como ir al sanitario. A continuación vamos a hablar de un segundo punto, que es la entrevista de retroalimentación acerca de la evaluación. Bueno, por lo general, en una entrevista de evaluación es donde el supervisor y el subalterno revisan la evaluación y hacen planes para solventar las deficiencias o reforzar las fortalezas. Con esto vamos a pasar a una cuestión de que, bueno, la preparación para la entrevista sobre la evaluación implica 3 pasos. Primero, avisa al trabajador con al menos una semana de anticipación. Usted revisará su trabajo y repase la descripción de su puesto, analice los problemas y recolecte preguntas y comentarios. Tenemos como una realización de la entrevista. Hay varias cuestiones de que se deben tener en mente y se van a llevar a cabo. Las entrevistas de evaluación, bueno, pues constan de primero que principalmente la entrevista es reforzar el desempeño satisfactorio o diagnosticar y mejorar el desempeño insatisfactorio. También el segundo punto tenemos también de que el subalterno se marche, obtenga un consenso respecto de cómo se mejoran las cosas y para cuándo. El otro punto sería también que se asegure que el proceso sea justo, ya que resulta esencial permitir que el trabajador intervenga en el proceso de evaluación, dándole la oportunidad de expresar sus opiniones. El cuarto es como que el supervisor tenga que lidiar con actitudes defensivas. Por ejemplo, cuando a un individuo se le avisa que ha tenido un desempeño deficiente, la primera reacción por lo general es la negación. Con esto, al negar la falla, el empleado evita tener que cuestionar su propia competencia. Tales actitudes defensivas son normales, es prudente no atacar las defensas de la persona. Y por último, final, recuerde que los candidatos a un puesto quizás intenten influir en los reclutadores al congraciarse con ellos. Bueno, con esto vamos a dar el paso hacia otro punto muy importante también, que es hacia evaluaciones más eficaces. Aquí ponemos el ejemplo de una persona de un empleado de la NASA de 60 años de edad. Bueno, esta persona toda la vida, pues bueno, ya ha cumplido esa edad, pues ya es donde se le va a hacer su despido porque pues ya no es más eficiente en el trabajo. Entonces esta persona cuestiona a su supervisor que, bueno, tú me vas a despedir. Y el supervisor no le queda más que otra que, bueno, que darse cuenta de que pues ya se dio cuenta el colaborador, el empleado, de que va a ser despedido. Aunque tales reacciones por fortuna no son la norma, pocas tareas de supervisión están encargadas con más riesgos que evaluar el desempeño de los subalternos.
Con esto, pues bueno, queremos decir que para evitar un conflicto, una situación, es muy importante cómo manejarlo. ¿Cómo lidiar con problemas de evaluación comunes? Bueno, muchos problemas crónicos debilitan las evaluaciones y las escalas de puntuación gráfica. Por fortuna, se explica en esta sección, también existen formas de evitar y resolver dichos problemas. Entre ellos existen estándares de confusos. Bueno, en este problema de la evaluación con estándares pocos claros significa que la escala de evaluación está muy abierta a la interpretación. Con esto queremos decir que diferentes supervisores probablemente, esto es un ejemplo, definirán de manera distinta lo que es buen desempeño. También lo mismo es cierto para indicadores como calidad del trabajo. La mejor forma de rectificar este problema consiste en desarrollar e incluir frases descriptivas que definan cada rasgo y el grado de mérito. Ahora bien, vamos a hablar de un efecto de halo. Significa que la puntuación de un trabajador en un indicador como llevarse bien con los demás influye en la forma en que se evalúa a la persona. En otros rasgos, como cantidad de trabajo. Por ello, un trabajador poco amigable podría clasificarse como insatisfactorio en todos los rasgos, en vez de solo en él llevarse bien con los demás. Estar consciente de este problema es un gran avance para lograr evitarlo. Con esto vamos a hablar de un punto de tendencia central. ¿En qué consiste? Que se refiere que clasificar a todos los trabajadores en un torno al promedio. Por ejemplo, vamos a poner que de una puntuación varía de 1 al 7. En este caso, un supervisor tendría que evitar los valores altos de 6 y 7 y los bajos de 1 y 2, ya cual el promedio sería de 3 y 5. Hacer este tipo de calificación o clasificar, no se tendría en claro a lo que queremos llegar con la cuestión de que queremos saber cuál es la puntuación específica del personal, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un claro el entender de qué tan desarrollados están o qué tan eficientes son. Vamos a hablar de una indulgencia o severidad. Con esto, vamos a entender que ciertos supervisores en una empresa tienden a calificar a todos sus subalternos de forma consistentemente, alta o baja. Esto es un problema que se conoce como problema de severidad o indulgencia. Ahora, el sesgo tiene las características personales de los evaluados y de los evaluadores, como edad, grupo, étnico y género. Con esto pueden afectar sus puntuaciones con frecuencia bastante alejadas de su desempeño real e individual. Las evaluaciones a menudo indican más acerca del evaluador que del evaluado. Ahora vamos a hablar de la administración del desempeño y profesional. Quiero comunicarles que en esta cuestión del RH, una vez que se haya evaluado el desempeño de un personal, es muy importante comunicarle al subalterno, ya para hacer el proceso de planeación de la carrera. Con esto vamos a hablar de los roles en el desarrollo del profesional. Con esto hay que entender que el trabajador y el gerente de la empresa tienen roles muy importantes en la planeación durante el desarrollo de la carrera, ya que con esto se logrará el éxito del individuo por su desarrollo, ya que se trata de una labor que ningún empleador o trabajador debería dejar jamás tan solo a un gerente o una empresa. Para el trabajador, el proceso de planeación de la carrera significa relacionar fortalezas y debilidades individuales con oportunidades y amenazas laborales. Ahora bien, quiero comunicarles que en el rol del empleado es tomar decisiones como estas responsabilidades del trabajador. Por ejemplo, quiero compartirles: el empleado infeliz con su puesto de trabajo quizás haga muchas cosas excepto cambiar de ocupación. Pregúntese que hay que buscar a un empleado en qué medida su posición actual satisface sus necesidades. Líbrese de las responsabilidades de bajo impacto, que quitan energía, mejore sus relaciones, por ejemplo. Uniéndose a un equipo transfuncional en el trabajo. Analice sus metas profesionales a la luz de modelos de roles. Realice entrevistas informativas con personas cuyos empleos le interesen o conviertan en miembros directivos de una organización no lucrativa, de manera que pueda interactuar con gente nueva. Con esto, la función de la empresa en la planeación de la carrera es desarrollar profesionales de un empleado. Depende de cuánto tiempo haya permanecido el trabajador con la organización.
Con ellos pues se hablan iniciativas innovadoras en el desarrollo profesional corporativo. Bueno, con estas son ideas o iniciativas donde se establecen para que el individuo de manera profesional se vaya preparando, al cual se le proporciona información de diferentes maneras, de estrategias innovadoras. Ahora es momento de concluir. Muchas gracias, querido público, radioescuchas y querido presentador, aquí que me has dado tu espacio. Muchas gracias por permitirme compartir esta información para aquellas compañías y aquellos empresarios que quieren saber, y aquel individuo que quiere planificar su carrera durante todo el trayecto. Claro que sí, muchísimas gracias, querido licenciado de Recursos Humanos, gracias por compartirnos tu información. Bueno, radioescuchas, pues muchas gracias y es momento de terminar. Hasta luego.